Esta es nuestra segunda salida de este especial de dos sobre el concepto de la guerra a muerte, esa consigna brutal de Simón Bolívar en 1813 en la Guerra de Independencia para recuperar, entre otras cosas, a Venezuela después del fracaso de la Primera República. Quédense aquí con nosotros que vamos a hablar de ese tema en Calamares en su tinta. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, etc. Esta es nuestra segunda salida de este pequeño especial de dos entregas sobre la guerra a muerte que proclama en 1813 Simón Bolívar, en el contexto de esa llamada por él y por otros campaña admirable para recuperar el poder en Venezuela después del fracaso catastrófico de la Primera República. Y desde el territorio de lo que hoy llamamos Colombia, pues Bolívar va a emprender esa campaña y en un momento dado lanza esa consigna binaria y atroz en la que dice: quienes no estén conmigo están contra mí y son mis enemigos. Pero hay allí además, como ya lo vimos, una dimensión que no había antes en torno a una especie de identidad nacional. La frontera entre los americanos y los españoles. Los primeros, por el solo hecho de serlo, tienen derecho a vivir. Los segundos, también por el solo hecho de serlo, están condenados a la muerte. Estas entregas, ustedes saben, o estas salidas de Calamares en su tinta, van primero por radio. En Blue Radio todos los domingos al mediodía. Les agradezco a quienes reportan sintonía allí en vivo y en directo. Pero después, esto es podcast y es video podcast y ustedes lo encuentran en su plataforma de confianza para que puedan oír lo que estamos diciendo y también lo de antes. Entonces, quienes estén interesados en la primera salida, allí se lo van a cruzar. Habíamos quedado en un momento clave de esa historia, que es el del estallido de las grandes revoluciones políticas de la segunda mitad del siglo XVIII, que de alguna manera clausuran ese siglo y son el tiro de salida, la inauguración del siglo XIX. Me refiero a la revolución en Norteamérica, en las colonias inglesas en nuestro continente, que van a propiciar un proceso político interesantísimo de unos contenidos ideológicos, filosóficos y jurídicos que se van a volver el modelo de la doctrina revolucionaria en términos políticos por mucho tiempo, en las décadas por venir. Entonces ahí se da ese proceso de la revolución americana y ese gran debate sobre la constitución de esa república que empieza a ser el arquetipo republicano en el mundo, con una mancha, con un lastre, con una mácula que no va a poder desterrar casi nunca esa sociedad, que es la de la esclavitud y la cuestión racial. La gran contradicción y la gran paradoja de esa formulación teórica de un liberalismo libertario e igualitario que tiene, eso sí, un límite y una frontera, que es la de la raza. Somos todos iguales mientras seamos blancos. Y ahí, pues los que tienen el poder en sus manos y los que hacen esa república lo son. Muchos de ellos deslizan una crítica frente a esa profunda contradicción, esa gran paradoja, pero termina imponiéndose un modelo económico y social que va a perpetuar el sistema que ya venía de mucho antes, de la riqueza de esas colonias, que es
el del esclavismo, y eso pues atraviesa como una sombra larga, una larga sombra larga, como en el poema de Silva, toda la historia de los Estados Unidos hasta la guerra civil en la segunda mitad del siglo XIX y en el siglo XX, ni se diga, con la segregación y la cuestión de los derechos civiles. Podríamos decir que ese tema no se ha resuelto, ni siquiera hoy, allí en esa sociedad. La otra gran revolución, obvio, pues es la Revolución Francesa, que tiene también tantas raíces y tantas causas, unas de tipo social, otras de tipo económico, otras ideológicas, filosóficas, políticas, pero finalmente hay un pulso entre varios sectores de la sociedad francesa que quieren someter a la corona a una especie de transacción para que no sea la monarquía y no sean los estamentos del antiguo régimen los que sigan gobernando con unos criterios que ya han sido superados por la modernidad, por ese concepto que tiene que ver con la ciencia, la técnica, el pensamiento, que tiene que ver con los cambios profundos en una sociedad que va abandonando desde hace mucho su vocación confesional. Eso en Europa se dio porque hubo un agotamiento con las guerras de religión que venían desde la Reforma Protestante, que es, entre otras cosas, el surgimiento de la modernidad misma, a principios del siglo XVI, y Europa se desangró durante un siglo y medio a instancias de ese enfrentamiento entre católicos y protestantes. Y ya en la segunda mitad del siglo XVII, después de que se acaba la llamada Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, los europeos llegan a la conclusión, como lo cuenta de manera magistral Harold Lasky en un librito que se llama El liberalismo europeo, los europeos llegan a la conclusión de que no vale la pena seguirse matando por la fe. Hay otros motivos para seguirse matando, pero no por la religión. Y eso abre un boquete para una gran transformación de tipo científico, de tipo intelectual, que empieza a horadar también los cimientos de la legitimidad de las grandes instituciones del antiguo régimen, ya no solo en el plano de la religión, sino en el plano del poder político y económico, empezando por la monarquía, pero también la nobleza, la aristocracia, el clero, y como habíamos visto aquí, una guerra a mitad del siglo XVIII, la Guerra de los 7 Años, arruinó a las dos potencias que la pelearon, que eran Inglaterra y Francia, y las reformas económicas de ambas monarquías para reparar sus gastos después de esa guerra van a desembocar en las revoluciones que las transforman para siempre. La revolución que le da surgimiento a la República Americana en los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Lo que pasa es que la Revolución Francesa pues tiene una dimensión mucho más grande, porque es pues la verdad casi un fenómeno religioso de transformación del mundo y sus cimientos. Y la Revolución Francesa pues va saliéndose de cauce porque empieza primero con una propuesta de una especie de acuerdo y transacción entre la monarquía y el antiguo régimen y los voceros de lo nuevo, con la burguesía a la cabeza y con unos ideólogos que están, claro, impregnados todos de ese nuevo pensamiento de la enciclopedia, de las grandes pesquisas científicas, pero también ideológicas, jurídicas, lo que ha hecho el liberalismo inglés, lo que ha hecho el liberalismo francés. Y entonces hay ahí un pulso entre lo nuevo y lo viejo para repartirse el poder, pero luego eso se sale de madre y lo nuevo pues termina anegando de sangre ese conflicto hasta que viene la decapitación, que es el símbolo pues de la clausura de la monarquía milenaria francesa, ya en cabeza de los últimos Borbones, de Luis XVI y su familia, y a partir de ese momento, 1792, 1793, lo que viene es un régimen dictatorial y demagógico
de los grandes ideólogos de una revolución republicana que termina simbolizada en la guillotina, esa máquina para cortarles cabezas o para cortar las cabezas de aquellos que se opusieran a los dueños de ese enorme poder demagógico en lo que se llama la dictadura del terror en la historia francesa 1793-1794, con un panorama internacional difícil para Francia, porque la Revolución Francesa pues ha desatado también una guerra civil entre los partidarios de la monarquía y del antiguo régimen y los defensores de la revolución, pero esa guerra civil se va extendiendo por toda Europa porque las demás dinastías monárquicas no quieren que se dé la contaminación del germen revolucionario y entonces se van coaligando para frenar al ejército republicano. Y entonces hay también muchos exiliados del conservatismo y del monarquismo, de la reacción francesa. Es allí cuando surge el concepto de los reaccionarios, que están ahí como acantonados en la periferia de Francia, apoyados por las grandes casas reales y las dinastías para evitar que la revolución se haga más grande. Fue tan caótico el panorama de la Revolución Francesa que eso desemboca en el surgimiento de una figura militar y carismática, una solución de fuerza, que es el señor Napoleón Bonaparte, que primero se revela como el salvador de la República y el que le va a poner orden a esa nueva forma política que estaba allí, que era la del directorio, hasta que luego queda muy claro, muy rápido también, que no hay nadie allí que pueda superar a Napoleón como la gran figura militar y luego como la gran figura política en sus campañas en Italia y luego en esa transformación radical que él va a proponer y a significar en una Europa que durante los próximos 15 años va a moverse solo al vaivén del capricho de Napoleón y de las guerras que él termina engendrando con unos enemigos pues metódicos y dificilísimos que al final lo van a derrotar. Pero, repito, durante 10 años, una década entera, Napoleón cambia el destino de Europa y todo se rige por su estrella, que brilló por muchos años hasta que empieza el eclipse, y eso tiene mucho que ver con el tema de estas salidas, que es la guerra a muerte que va a proclamar Simón Bolívar en 1813, con el antecedente de las revoluciones en América, o más bien el desmonte del poder político del imperio español en América, lo que muchos llaman la crisis de la monarquía española o castellana, que venía claro de todo ese proceso del que ya hablamos en la primera salida, que es la llegada de la dinastía de los Borbones a España a principios del siglo XVIII y todas las reformas y transformaciones que los franceses van propiciando allí como para volver rentable a un imperio que era una catástrofe económica, que era realmente ruinoso, tan grande como ruinoso. Era el imperio más grande de la tierra y al mismo tiempo era una empresa en saldo rojo, y se dan unas transformaciones políticas, culturales, económicas muy importantes a lo largo de todo el siglo XVIII, de la mano de unos reformadores que están allí enquistados en la corte borbónica en Madrid y que lanzan pues una nueva idea del mundo que se expresa también en América y en la estructura social y política de los dominios españoles en América, que vivieron en lo fundamental en paz y armonía durante mucho tiempo. El largo periodo colonial de la América española tiene pocos episodios bélicos al interior. Claro, algunos
levantamientos, algunas crisis. Hemos pasado ya el momento pues de la conquista y el sometimiento de los pueblos nativos, y se ha concebido un modelo político, social, económico estable y jerárquico, con unos privilegios, con una doctrina de exclusión que nace a partir de unas premisas más bien religiosas que venían de la España medieval y que acá se van volviendo unas premisas sobre todo raciales. Pero ese es un poco el panorama que se estremece y se remueve, sobre todo con las incursiones de los piratas ingleses, holandeses, franceses. Entonces, pues hay unos enclaves en los que sí se necesitan unas murallas y unas ciudades fortificadas, pero de resto la situación era relativamente pacífica, con las tensiones y los conflictos en materia política y social siempre allí latentes, que se van agudizando después de la segunda mitad del siglo XVIII, también pues porque este nuevo panorama en ese siglo es el comercio no solo de nuevos bienes y productos, sino también de todas estas ideas que se están dando en Inglaterra, que se están dando en Francia, que se están dando en Holanda, que se están dando en Estados Unidos, y que empiezan a circular también agazapadas muchas veces en esos libros del discurso científico que se vuelven la puerta de ingreso al paraíso herético de las ideas políticas liberales, igualitarias. Hay una conexión de la que han hablado muchos historiadores entre esa fascinación, ese deslumbramiento que hay con la ciencia, que es el resultado de todas esas políticas ilustradas en Europa, en Francia, en Inglaterra y también en la propia España. Hay un vínculo entre esas ideas ilustradas en materia científica y en materia social con lo que empieza a pasar en materia política y con la conciencia cada vez mayor de quienes viven en esas sociedades de lo que está pasando en otras partes. Entonces llegan las noticias de lo que ha pasado en los Estados Unidos, de los debates constitucionales allá, llegan las noticias, obvio, de lo que está pasando en Francia, y en el caso de la América española, pues sí hay allí un fermento eventualmente sedicioso y levantisco que también tiene muchas raíces. Una de ellas es el recelo que siempre hubo por parte de las élites blancas en la América española, de la mano de los criollos, el criollismo, los americanos españoles o los españoles americanos de los que hablaba Feijóo, que claro, se sentían herederos como de todas las jerarquías estamentales que ellos representaban. Entonces había un recelo entre los dueños del poder aquí en América, herederos de la encomienda y de una estructura económica que administraban siempre contra el interés de la corona y de las instituciones del Estado, por frenar también los excesos de los dueños del poder real en los dominios coloniales. Y entonces ahí va surgiendo una de las causas de la independencia, como el enfrentamiento entre los intereses de la élite y la formulación religiosa y teórica de la corona, que muchas veces trata de intervenir para reivindicar de alguna manera la protección de los más débiles y de los que están bajo el yugo de esas élites que no se dejan poner en cintura. Y las reformas de la Ilustración y las reformas borbónicas, pues muchas veces apuntaban también a transformar esa tradición. Pero además es que están viniendo muchas ideas de muchas partes que ya contienen el germen del pensamiento moderno, del pensamiento liberal, del pensamiento igualitario en materia política. Ya no solo en materia científica y filosófica. Se hablaba de la filosofía natural, que era la física, y entonces ahí había unos autores como Wolffio, como el propio Newton,
pero también, insisto, iban llegando cosas nuevas en materia de filosofía política y de ideología. Y sí hubo sobresaltos a finales del siglo XVIII, unos que tenían que ver también con la cuestión impositiva y con el intento cada vez mayor del Estado borbónico por centralizar la administración y por extraer de los súbditos pues más impuestos hasta que los terminan quebrando y agotando. Siempre pues esa vía de las reformas tributarias como la chispa que desata unos levantamientos y unas azonadas terribles, pero también hay mucho de agitación clandestina en ciertos claustros universitarios en torno a ideas que se consideran prohibidas, pero que empiezan a circular en pasquines, porque también hay una nueva cultura en torno a la difusión del pensamiento y del conocimiento, no solo con libros, sino con libelos, con hojas que van circulando por ahí, hojas volantes, y entonces hubo sobresaltos políticos en la Santa Fe de los años 90 del siglo XVIII y en muchas partes en el territorio del virreinato del nuevo reino de Granada, que se había fundado a principios del siglo XVIII y luego se refundó, y eso estaba pasando en muchas otras partes, pero esta historia como que termina transformándose en algo distinto a causa de lo que está pasando en Europa con las revoluciones y sobre todo con la Revolución Francesa y con el surgimiento de Napoleón Bonaparte, que en un momento dado, ya en guerra abierta contra Inglaterra, pues entra a la península ibérica para expulsar de Portugal a los ingleses. Ustedes recordarán que había un tratado desde la Baja Edad Media entre Portugal e Inglaterra, todavía hoy vigente, de mutua protección. Y entonces, en la guerra de Napoleón con Inglaterra, Inglaterra entra a Portugal y Napoleón hace un tratado con España. La corona española, que estaba en manos pues de Carlos IV, que era un Borbón y que era un pariente de los reyes franceses a los que habían decapitado, a los que habían guillotinado. La corona al principio está en contra de la Revolución Francesa, la monarquía española, pero luego eso cambia cuando es un hecho cumplido, que hay revolución, que hay república, luego que aparece Napoleón, y Napoleón termina haciendo un pacto con España, y sirviéndose de ese pacto, Napoleón entra a la península ibérica por España para ir a Portugal a desalojar y a expulsar de allí a los ingleses, y entonces de regreso, que lo hace en 1807, ya a principios de 1808, Napoleón se da cuenta de que le resulta más fácil si él se queda con la monarquía española. El rey de España, Carlos IV, era de una sumisión y de una abyección absolutas con respecto a Napoleón. Además, quien manejaba eso era su ministro, su valido, que se llamaba don Manuel de Godoy y Farías. Y entonces Godoy, que era muy hábil y que era un gran político y un gran diplomático, va urdiendo toda la trama para que la monarquía española quede postrada ante el poder de Napoleón. Y ya al final Napoleón, en 1808, dice: yo más bien me quedo con la corona. Hay una disputa entre el rey de España y su hijo, entre Carlos IV y el príncipe de Asturias, que se llama Fernando. Hay intrigas, hay celos, hay traiciones, hay cartas que van y vienen, hasta que Napoleón liquida semejante circo y pone de rey de España a su hermano, que venía de ser un gran rey en Nápoles, José Bonaparte, y que fue además, y lo he dicho muchas veces aquí en Calamares en su tinta, un gran rey en España, pero eso se vuelve inmanejable. También allí todo se sale de cauce
porque la nación española, el pueblo español, que se va volviendo la nación española, inspirada un poco en la idea de la nación que tienen los revolucionarios franceses, la nación española se levanta en armas contra la dominación, la usurpación de Bonaparte y su hermano. Y empieza realmente una guerra que se va a llamar una guerra de guerrillas. Es la primera vez que el concepto de guerrilla se usa con ese alcance de un levantamiento del pueblo en armas contra un ejército regular de invasores, que es el de los franceses. Napoleón metió a su mejor gente ahí en España en 1808 y luego va a morder con el tiempo el polvo de la venganza, la miseria y la derrota, y fue una de sus grandes catástrofes y fue un error que pagó carísimo. Pero el hecho de que hubiera esa usurpación de la corona castellana, pues desata también una gran discusión política, jurídica y filosófica en España y luego en los dominios españoles en América. Esa discusión tenía que ver con la soberanía. ¿En dónde reside el poder? Cuando ese poder lo encarna y lo simboliza un rey que ahora está ausente, que ahora está preso. ¿Quién tiene la legitimidad? Resulta que pues surgen todas estas ideas del liberalismo de la mano de autores como John Locke, como Montesquieu, como Rousseau, la idea esta de la soberanía popular y el consentimiento del pueblo, que es esa especie de cuerpo político que surge allí y que los ilustrados franceses van a definir de manera tan brillante, sobre todo Rousseau en el Contrato Social. Entonces estaba toda la tradición liberal inglesa y francesa, pero también había una tradición filosófica española que venía desde la Edad Media sobre la constitución del poder y los límites de la monarquía, casi a la par con lo que habían hecho los ingleses también en la Baja Edad Media, porque los ingleses, ya lo dije aquí, se inventaron la democracia y se inventaron la forma en que hay que limitar el poder del poderoso. Eso desde los tiempos de Juan Sin Tierra en la Baja Edad Media, y eso pues termina en la constitución de toda la doctrina liberal inglesa del siglo XVII y del siglo XVIII. Y los franceses también van diciendo lo suyo, pero en España había una tradición parecida que luego va a tener a unos autores en el siglo XVI y en el siglo XVII en torno a la Universidad de Salamanca que dicen: cuando el rey está ausente, cuando está preso, cuando no puede ejercer sus funciones ni siquiera simbólicas, es el pueblo el que recibe de nuevo la soberanía que en una especie de pacto le ha entregado a ese rey. Y entonces pues van surgiendo unas juntas de gobierno que se van constituyendo en toda España para reivindicar esa legitimidad y esa soberanía que ha regresado al pueblo, a la nación, porque los reyes están presos. Y eso mismo empieza a debatirse y empieza a discutirse en América. Y ese es el surgimiento en verdad de todo el proceso de las independencias, esa crisis inesperada que se desata a causa de la invasión de España por parte de Napoleón Bonaparte, pues suscita una verdadera revolución que tenía también estos antecedentes de finales del siglo XVIII, pero además en un momento dado, en esta guerra entre Inglaterra y la Francia napoleónica, los ingleses saben que España está aliada con Napoleón antes de que Napoleón invadiera España. Estoy hablando del año 4, del año 5, de 1806. Entonces Inglaterra quiere propiciar unos levantamientos en todos los dominios españoles en América para quitarle el apoyo del imperialismo español a Napoleón. Y
Y eso fue lo que pasó en Argentina. En un momento dado aparece ahí un personaje clave que es Miranda, que había estado pues en todos los procesos revolucionarios de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, había peleado en la Revolución Francesa, en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, era recibido en las Cortes, y Miranda es enviado con el apoyo inglés a propiciar un levantamiento en Venezuela en 1806, en 1807 al final. Eso fracasa, pero ya luego de 1808 lo que viene, en resumen, es el surgimiento de una identidad política en la América española en torno a lo que estaba pasando en la península, porque había quienes estaban del lado del rey. Por eso se gritaba siempre: viva el rey, abajo el mal gobierno. Esa era una invocación necesaria para reivindicar la legitimidad de ese intento de empezar a pensar una nueva constitución política. Hubo quienes se quedaron también del lado de Napoleón, afrancesados que querían estar pues a la sombra del hombre más poderoso de la tierra en ese momento y cuya eficacia parecía infalible. Pero hay también quienes dicen: no, esto no es ni defendiendo al rey ni con los franceses, sino creando una república nosotros. Y son los grandes procesos que se van a dar en el año 9, en el año 10, en el año 11, en todas partes. Y en el caso del virreinato de la Nueva Granada, pues hay que señalar algo importante, y es que luego se quiso pensar ese proceso dentro de la idea de la nación colombiana. En la historia del siglo XIX, pues ya la obsesión es pensar en la identidad nacional de Colombia, y entonces en ese relato casi romántico de las naciones y su constitución se busca un momento mítico fundacional para que sea el punto de partida de todo. Piensen ustedes en el caso de Colombia en el 20 de julio de 1810, que claro, es un momento clave de esos levantamientos en medio de este caos en Santa Fe, pero luego en muchas otras partes está pasando lo mismo, y hay distintas formulaciones, unas que tienen que ver con la adhesión a la corona y a Fernando VII, otras que buscan un esquema más republicano. Hay además diferencias regionales en los mismos sectores, en el Valle, en el Cauca, en muchas ciudades hay pues unos documentos que tienen una propuesta ideológica, otros que tienen otra propuesta distinta, pero también está la cuestión social y racial. ¿Cómo entran en ese relato de la República, que terminará haciéndolo un relato liberal, igualitario, inspirado muchas veces en los derechos del hombre? ¿Cómo entran allí los que siempre habían estado por fuera y los que estaban más abajo en la pirámide social en una situación difícil, porque muchos de los caudillos de ese proceso que va desembocando en la independencia pues son herederos privilegiados de la limpieza de sangre y la blancura, y son voceros de una tradición elitista en la que ellos pues representaban el poder del antiguo régimen y ahora eran los propiciadores de un cambio de régimen que muchas veces parecía una coartada para perpetuar ese sistema excluyente de privilegios que venía desde la colonia. Y todo eso se va luego tramitando por la vía militar. Todo eso va a desembocar en unas guerras terribles, primero en torno a la organización del nuevo régimen. Ya cuando es un hecho cumplido el modelo republicano, porque empieza a haber una distancia muy grande con quienes en España están reorganizando a esa sociedad contra la invasión francesa, y allá se está dando el proceso no solo de la Junta, que luego se centraliza en Sevilla y luego se traslada a Cádiz, y en Cádiz viene un proceso constituyente pues muy interesante, inspirado en principios liberales, que tiene en el primer punto del orden del día la cuestión de los americanos, y a Cádiz van muchos americanos,
Pero hay muchos criollos en América que dicen, no queremos nada con la madre patria, queremos repúblicas, queremos independencia, y eso va cuajando y va decantándose, pero luego ya vienen unas guerras entre los forjadores de esos distintos modelos políticos en el contexto de la república. En el caso de Colombia siempre se habla de la patria boba, una expresión que surgió por esa misma época y que es un poco injusta, patria boba la que hay ahora, porque demerita pues toda esa agitación constitucional intelectual muy brillante, muy vehemente, que además tuvo unas expresiones de la organización del Estado que fueron muy útiles para pensar luego en lo que fue ya la definición no solo de la república, en lo que hoy llamamos Colombia, sino también de la nación. Pero sí hay un enfrentamiento que es militar, que tiene distintos modelos, un poco la propuesta centralista en torno al poder de Bogotá, pero luego también la propuesta federalista en torno a las provincias unidas en Tunja, lo que está pasando en Cartagena, que es muy interesante porque tiene ese elemento racial, y no solo en Cartagena, con un modelo clave que mencioné al final de nuestra salida anterior y que aquí va a cobrar absoluta relevancia, que es la revolución en Haití. En Haití hubo revolución francesa, claro, Haití, Santo Domingo, que se había vuelto en parte esa isla de la Española, se había partido en el siglo XVII entre la dominación colonial francesa y la dominación colonial española, y a finales del siglo XVIII, en torno pues a esa economía de las plantaciones de caña de azúcar y de la explotación del sistema de la esclavitud, que era pues uno de los enclaves de la esclavitud en el mundo y era la colonia más rentable de Francia, Santo Domingo, pues termina desatándose allí también la revolución con un ingrediente fundamental que es el de la raza y con una bandera política clave que es la liberación de los esclavos. En esa pirámide tan marcada de la colonia francesa, que tenía a los blancos arriba, que tenía a los libertos abajo y que tenía a los esclavos más abajo todavía, pero allí van llegando las ideas y los aires de la Revolución Francesa, y como lo dijo un autor que estudió mucho eso, pues es el caso del jacobinismo en Haití, la enunciación radical de los principios igualitarios de la Revolución Francesa ya en torno al tema crucial que era la prueba ácida de ese liberalismo, que era la raza y la esclavitud. Y ese modelo haitiano empieza a irradiarse también y es muy seductor, muy persuasivo, pero también se va volviendo muy peligroso para las propias élites blancas que acaudillan la causa de la independencia y de la libertad en los Estados Unidos y en los dominios coloniales hispanoamericanos. La élite criolla que está pues jalonando el proceso republicano y de la independencia y que recela del modelo haitiano porque es darles el poder a los esclavos, darles el poder a los negros. El caso de Venezuela pues es muy diciente, o de lo que hoy llamamos Venezuela, la capitanía de Venezuela desde 1777. Venezuela era un modelo económico muy particular en el mundo colonial porque no tenía esa vocación extractiva de los metales, y en cambio hay otra serie de productos como por ejemplo la caña de azúcar, el tabaco y otras cosas que constituyen un poder económico en torno a la economía de las haciendas que va a engendrar allí una élite blanca riquísima y poderosísima a la que pertenece, entre otros, por derecho propio desde la cuna, el señor Simón Bolívar. Alguna vez hicimos aquí una salida sobre Simón Bolívar, que es un señorito, un privilegiado que va a recibir también pues todo el influjo de esas nuevas ideas que llegan de la mano de muchos maestros, entre otros Simón Rodríguez. Simón Bolívar luego va a Europa, se casa, regresa a Venezuela, enviuda
Y es un poco el relato ese de Bolívar, que pasa de ser un héroe de la Ilustración rusoniano a un héroe del romanticismo, como de Chateaubriand, cuando enviuda regresa a Europa a unos viajes alucinados que comparte con su viejo maestro Simón Rodríguez, que ahora se llama Robinson, en homenaje a Robinson Crusoe, y hacen un viaje a pie. Se dice que Simón Bolívar asiste a la coronación de Napoleón como emperador en diciembre de 1804 en Notre Dame, y sin duda asiste a la segunda coronación imperial de Napoleón en Milán en 1805, y está en Italia y decide regresar ya impregnado por completo de las ideas igualitarias, de las ideas de la revolución, y entonces él termina inscrito en el proceso que están viviendo en Venezuela en torno a ese modelo elitista de quienes tienen que reconstruir un régimen que ha fracasado, o que tienen que rehacer la idea del régimen político después de la ocupación de España por parte de Napoleón. Y entonces ahí en Venezuela pasa lo mismo. Primero la cosa vacilante, tratando de acomodarlo todo a la reivindicación y la defensa de la soberanía de la monarquía española, y luego la proclamación ya de la República en 1810, en abril de 1810, pero luego ya todo el proceso de 1811, y allí en Venezuela sí había un pie de fuerza de la corona española mucho más consistente. Y entonces en Venezuela se termina desatando una guerra terrible que hace que los dueños, pues, de la causa de la independencia vayan a Inglaterra a buscar recursos, vayan por Miranda, que era una figura carismática que cuando llega a Venezuela se les vuelve un problema. Ellos descubren que Miranda al final no entendía nada, y eso todo acaba, este es un resumen, en pues el gran fiasco de Puerto Cabello, la defensa fallida de ese enclave, y luego la entrega de Miranda por parte del propio Bolívar, en una traición que se ha estudiado muchísimo en la historia y en los libros y en las novelas. Pero finalmente Bolívar entrega a Miranda en 1812 y logra él encontrar un salvoconducto de la mano del general de las tropas españolas, que era Domingo de Monteverde, un salvoconducto para irse primero a las Antillas y luego entra a Colombia a principios de 1813, y en Colombia, o mejor, entra a la Nueva Granada, y en la Nueva Granada pues las distintas facciones que están pugnando por ver cuál de ellas impone su modelo político terminan dándole el espaldarazo a Bolívar, con la idea de que desde la Nueva Granada recupere a Venezuela. Esto es finales de 1812, principios de 1813. Y es una larga discusión entre muchos de los exiliados venezolanos que llegan a Colombia y que dicen: vamos a armar el ejército para entrar, llegan a la Nueva Granada, vamos a armar el ejército para entrar a Venezuela. En 1813 Venezuela había caído en manos otra vez del ejército español, y es entonces cuando Antonio Nicolás Briceño, que era otro de esos ideólogos de la independencia en Venezuela, dice: esto tiene que formularse casi en los términos jacobinos en que se formuló la revolución de Haití. Esto es un enfrentamiento entre América y España, y los españoles se han ensañado con los nuestros cuando recuperan Venezuela y fracasa la primera república en Venezuela. En 1812 vienen pues la persecución y una serie de purgas que acaban en la muerte de muchos abanderados de la causa de la libertad y de la independencia, y entonces Briceño le dice a Bolívar: esto es en los términos pues más crudos de una guerra maniquea y binaria en la que o están con nosotros o están contra nosotros. Esto es América contra España. Pero también Bolívar entiende algo que de pronto es más complejo que esta formulación jacobina de Briceño, y es que hay mucha gente, muchos americanos,
que no están en favor de la causa de la independencia. Pero además, muchos de esos americanos que pertenecen a las clases más bajas y que uno diría tendrían que ser los más interesados en la reivindicación de esta bandera de la independencia. Pues no, porque esa gente, en muchos casos, tenía la experiencia clarísima de que a veces la corona era un poder que protegía y moderaba los excesos de las élites blancas dueñas del poder económico, que esas sí explotaban de verdad. Entonces había muchos territorios en este mapa fragmentado de ese momento inaugural de la Guerra de Independencia, en los que había muchos pedazos de ese mapa en los que por distintas razones, no siempre las mismas, a veces razones de clase, a veces razones raciales, a veces solidaridades políticas y culturales inesperadas que había que analizar con lupa y microscopio, pues en muchos casos había una hostilidad y había un rechazo a la causa de la independencia. Yo he dicho que si en muchos de esos territorios se hubiera hecho un plebiscito, en muchos de ellos habría ganado el no. Mucha gente no quería la independencia, entonces también esa idea de la guerra a muerte es una consigna rampante y hostil contra la crueldad de los españoles y del ejército español en Venezuela. Sí, pero es también un instrumento clarísimo para concitar la adhesión y el apoyo de muchos de esos que no estaban con la independencia y que al final oyen pues una consigna que dice: españoles, contad con la muerte aunque seáis inocentes; americanos, contad con la vida aunque seáis culpables. Esa idea binaria, repito, de que o están conmigo o están contra mí. Y esa campaña admirable de Bolívar funcionó muy bien y fue un éxito. Y Bolívar logró doblegar al ejército español de Monteverde y recupera el poder en Venezuela. Va a ser la Segunda República en la que ya empieza a haber en los llanos, ya con la Segunda República, un levantamiento de los españoles apoyados por muchos americanos, los llamados pardos en esa jerarquía social venezolana tan dura, mestizos, que estaban del lado de España y no de la causa americana, porque, insisto, estaban contra la élite. Empieza a haber allí ya un argumento, pues podrían decir muchos, demagógico, que sin duda tiene un elemento de clase, en el que muchos soldados españoles, pienso en José Tomás Boves, dicen: ustedes pardos mestizos, marginados siempre por los blancos, estos señoritos con todos los privilegios, pues quédense con nosotros y hacemos una república si quieren, pero como la que nosotros pues podemos soñar, para que sea el resarcimiento de todas las injusticias que hemos padecido y que no siempre vinieron bajo el signo de España, sino también de los criollos. Y ahí renace también el mismo recelo que hubo en esas élites criollas con respecto al modelo haitiano y jacobino que luego pues trata de conjurar Bolívar, aunque en 1814-1815 todo cambia cuando viene ya un ejército español en serio a recuperar los dominios españoles en América, a poner orden, comandado ese ejército, entre otras, por uno de los grandes héroes de la guerra de guerrillas, de la guerra de independencia en España contra Napoleón, Pablo Morillo, que llegó en el primer envión con 10,000 hombres, y ahí todo cambia porque va a ser la segunda etapa de la guerra de independencia. La primera, esa de la campaña admirable de 1813 a 1814, tiene detrás el grito de batalla de la guerra a muerte. Luego Bolívar matizó esa noción e incluso terminó haciendo un pacto con Morillo para humanizar la guerra, y entonces dicen muchos, yo creo que con razón,
esa guerra a muerte no fue un episodio honroso ni de Bolívar ni de América, e invocarlo de forma desatentada pues resulta absurdo, por decirlo menos. Quería que habláramos en estas salidas, 2 salidas de Calamares en su tinta, de ese contexto de la guerra a muerte, de la independencia, y les agradezco a todos su compañía. Un abrazo y hasta la próxima. Boombox.